Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El primer ministro celebra junto a los adultos del centro Quibrajaya el Día de las Madres. La vendedora de rosas sale de la cárcel después de cumplir 12 años en prisión. Continúan los casos de taxis piratas en Aruba. Día de las Madres, una fecha para reconocer su inagotable amor y su valentía a cada uno de esos grandes seres. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. A partir de hoy y todos los viernes presentaremos nuestra emisión desde diferentes lugares de Aruba. Hoy estamos desde la calle principal en donde, como se puede apreciar, las personas están haciendo sus compras para el Día de las Madres. Este es uno de los lugares más visitados tanto por turistas como por locales para hacer sus compras. Como es tradición, los padres y madres que están en el centro Quibrajaya reciben una visita en esta fecha especial como conmemoración del Día de las Madres. En esta oportunidad, el primer ministro Mike Eyman estuvo allí para compartir con ellos y disfrutar de una agradable mañana. El primer ministro Mike Eyman fue recibido con aplausos por las madres y padres del centro Quibrajaya en el momento de la celebración del Día de las Madres. El mandatario se dirigió a los presentes a esta celebración, quienes animados disfrutaron, bailaron y compartieron un rato agradable. El área estaba completamente llena con casi 180 miembros del centro Quibrajaya y junto a ellos casi 40 voluntarios que se han dedicado a este grupo de la tercera edad. El mandatario Mike Eyman les agradeció a las directivas de Manchevo Beach Resort por sostener esta iniciativa. Asimismo, saludó uno a uno como es habitual, indicando que el Día de las Madres es una fecha muy especial, pero también de nostalgia para quienes no tienen a su madre a su lado. Allí todos compartieron una agradable mañana, celebrando de esta forma el Día de las Madres. En medio de saludos, los costarricenses con banderas en mano, ayer al mediodía Luis Guillermo Solís asumió como el presidente número 47 de Costa Rica. Él venció nervios y ansiedad en horas de la mañana para recibir así la banda presidencial. Un gran saludo a los colegas de la Alianza Latinoamericana, les informamos desde San José, Costa Rica. Al ser las 12 mediodía en punto, Luis Guillermo Solís Rivera se convirtió en el presidente constitucional número 47 de nuestro país. Solís recibió la banda presidencial de manos del presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, ante decenas de costarricenses, miembros de la sociedad civil y estudiantes de primaria, al igual que ante la presencia de cerca de 120 delegaciones extranjeras que participaron del traspaso de poderes. Veamos una información que preparamos al respecto. Una de las primeras en desfilar frente a los asistentes en el Estadio Nacional de San José fue la presidenta saliente Laura Chinchilla Miranda, junto con su esposo José María Rico. Seguidamente, decenas de representantes de diferentes países y organizaciones internacionales caminaron hacia la tarima principal mientras eran recibidos por los diputados de la Asamblea Legislativa. Luego de la juramentación de los dos vicepresidentes de la República, Helio Fallas y Ana Elena Chacón, y justo al mediodía, como lo exige la Constitución Política, Luis Guillermo Solís recibió juramento y la banda presidencial. De esta manera, Solís Rivera se convertía en el presidente número 47 de la historia de Costa Rica y el primero que no es de Liberación Nacional o de la Unidad Social Cristiana desde 1953. Seguidamente saludó a los asistentes y al pueblo costarricense para proceder a un discurso en el que reafirmó sus compromisos de campaña y también su compromiso con la reforma de muchas instituciones del Estado. Cuando me equivoque, corríjanme. Cuando me pierda, búsquenme. Cuando flaquee, denme fuerzas. Si no les escucho, reclámenlo. Si les abandono, si no estoy ahí cuando me necesiten, si usurpare con aviesa intención la confianza depositada en mí, con tanta generosidad por un pueblo que demanda honestidad y buen gobierno, repúdienme. Y si cumpliere con fidelidad, como espero hacerlo, entonces que no haya para mí más reconocimiento que el propio de la labor satisfecha a cabalidad
por quien fue llamada a desempeñarla. La orquesta del CINEM, compuesta por niños de escasos recursos, realizó la interpretación del tema Soy Tico durante los actos culturales, mientras que otro grupo de estudiantes declamó poemas del desaparecido poeta costarricense Jorge de Bravo. Luis Guillermo Solís asumió el poder en medio de actos culturales en los que participaron decenas de niños de escuelas públicas del país. Posterior a la sesión solemne del traspaso de poderes, Solís realizó el primer Consejo de Gobierno con su gabinete ampliado, en el que firmó importantes decretos, entre ellos uno de intervención inmediata a la red vial nacional. Desde San José, Costa Rica, para la Alianza Latinoamericana, les informó Luis Ortiz de Teletica, Canal 7. La vida de Lady Tavares, la reconocida vendedora de rosas, ha tenido después de su aparición en la pantalla grande muchos cambios. Ella habló de su vida, de su estadía en la cárcel y de lo que experimentó después de la película que la dio a probar la fama. Así reconstruyó el programa Los Informantes hace unos meses la vida de Lady Tavares, quien estuvo 12 años en la cárcel. La vida de Lady no ha sido nada fácil. Desde muy pequeña y por las dificultades económicas de su mamá, tuvo que vivir en las calles de Medellín expuesta a todo, hasta que Víctor Gaviria, director de cine antioqueño, la convenció de que fuera la protagonista de su proyecto cinematográfico. Iba a cumplir 12 años y pues no me lo creía realmente. Más le dije a Víctor que yo no le creía, pero qué bueno que lo hicieron. La película La vendedora de rosas obtuvo gran reconocimiento internacional. En 1998 estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes en Francia. Empecé como a entender lo importante de la situación, ya a ver pues como a todos estos famosos, a Claudia Schiffer, no sé qué. Pero después de tantos éxitos, el camino de Lady volvió a ser el mismo. Yo seguí vendiendo rosas, yo seguí pasando necesidades, las mismas cosas, los ahorros que hice con la novela La Guerra de las Rosas pues me ayudaron un tiempo, más yo tampoco me hice ideas de que no, ya mi vida iba a cambiar a la totalidad, a que ya no iba a ser una ricachón, no. Yo tenía los pies muy bien sobre la tierra. La joven es acusada, al igual que Edison, su pareja, de participar en un homicidio. Nos conocimos, empezamos a andar juntos y resultamos viviendo juntos y resultamos metidos en la cárcel en problemas. Lady nunca aceptó los cargos. Llegará mi momento, Dios sabrá por qué no he salido aún. Y aseguró a los informantes que nunca ha perdido sus sueños. Queda la gran experiencia, que fue ser la actriz de Víctor Gaviria. Los sueños que no se han podido apagar, que las rejas de pronto no han podido encerrar, y esas quedan las ganas de vivir. Y continuando con esta noticia, tras permanecer recluida 12 años en prisión, Lady Tavares, la reconocida actriz que protagonizó la película La vendedora de rosas, salió de la cárcel para terminar de pagar su condena por homicidio en su casa. La espera fue larga, 12 años aguardando este momento de libertad y por fin llegó. Sin alientos y con la respiración cortada, Lady Tavares, la vendedora de rosas, regresó a su casa tras estar recluida en prisión 12 años. Todos los sentimientos reprimidos entre las paredes del centro reclusorio afloraron en este momento con su familia. Estaba muy mal por el viaje, mareada, no reaccioné, no entendía nada. No, agradecida con Dios, con la vida, con la gente que ha estado conmigo todos estos años. La vendedora de rosas paga una condena de 26 años de prisión, pero por ser madre, cabeza de familia y haber cumplido la tercera parte de la sentencia, goza ahora de detención domiciliaria. Yo ahorita salgo como muy enfocada en mi familia, en compartir con ellos, en algún día poderlos llevar al colegio, recogerlos, estar con sus tareas, sus cosas, mamá, mis sobrinos. Los minutos que precedieron su liberación alcanzaron para todo: abrazos, besos, mensajes y hasta torta de bienvenida para la actriz natural mundialmente reconocida por su papel en La vendedora de rosas, que dejó a sus compañeras de prisión en la cárcel El Pedregal para estar acompañada de los suyos. Difícil, fue muy difícil, traigo muchas cartas de ellas, palabras muy hermosas, de agradecimiento a ellas, que yo sé que mañana me podrán ver. Saben que las quiero con el alma. La joven actriz fue condenada por el homicidio de un taxista en el 2002, cargo que nunca aceptó.
Hace un año Noticias Caracol llegó hasta el corazón de las redes dedicadas al tráfico de carnes en pésimas condiciones sanitarias, desde Venezuela hacia Colombia. Luego de la denuncia, la policía conformó un grupo especial de inteligencia y capturó al jefe de la organización conocido como el Pablo Escobar de la carne. Esta es la historia. Este es alias el Tata, el zar del tráfico de la carne desde Venezuela. Según la policía, recaudó cerca de 2.000 millones de pesos mensuales solo el año pasado, comprando carne en pésimo estado sanitario y vendiéndola a carnicerías desde la costa atlántica, pasando por Bogotá hasta Pasto, como en su momento lo denunció Noticias Caracol. El sindicado permaneció en la clandestinidad durante varios años, según las autoridades. Su poder de corrupción alcanzaba los más altos niveles sociales, políticos y judiciales que lo protegían en norte de Santander. Tienen un jefe que hace parte de esa vaquerín de los rastrojos. Eso les permite a ellos mover redes de corrupción, redes de información que hacen que sea difícil para la autoridad encontrar sus cargamentos. El director de la Policía Fiscal y Aduanera, general Gustavo Moreno, conformó un grupo especial con sus mejores hombres en inteligencia para poner la red tras las rejas. Había una serie de funcionarios públicos, algunos de ellos ya fueron capturados. Viene una segunda fase de la investigación donde habrán más funcionarios también comprometidos. Uno de los hombres de confianza de alias el Tata se convirtió en la ficha clave para la judicialización de la red. Explicó cómo se camuflaba alias el Tata. Y la influencia que tenía por concepto de pagos de dineros o favores prestados daba para que le tuvieran o le dieran una protección especial. También lo conocían con otro alias. Como el Pablo Escobar del ganado. Entonces él se encargaba de dar trabajo, dar ayudas, dar prebendas a la comunidad menos agasajada. El informante, avalado por el propio general Moreno, explicó cómo negociaban las reses. Se podían estar adquiriendo por un valor de 30.000 bolívares y al peso colombiano o al cambio se estaba hablando de una ganancia superior a los 400% en utilidades. Fueron enviados a la cárcel de Cúcuta. ¿Con algunos privilegios? Sí, claro, porque la misma influencia que él tenía dio para que lo ubicaran en un determinado sitio y para que le brindara ciertas comodidades que necesita, dependiendo por el estatus que él maneja. Aunque parte de la banda está detenida, informantes y policías que colaboraron con las capturas temen por sus vidas. Atención, que apareció la joven mexicana de 17 años que estaba perdida en Perú, a donde su padre viajó para saber de su paradero. Gracias a la denuncia que hizo el padre a través de medios de comunicación, su hija apareció y retornaron de inmediato a México. La pesadilla terminó para el médico mexicano José Bustos, quien arribó a nuestro país en busca de Shane, de quien en un primer momento se decía habría sido captada por un peruano a través de las redes sociales, hipótesis que fue desbaratada. No, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Sí. Ya, no seas así, te entiendo, ya. Te entiendo lo que pasa, ya todo el odio que tienes. Te entiendo todo. Estoy bien. No fue lo que se pensaba. A pesar de que había investigaciones que nos daban mucho temor de una trata de personas o cosas muy graves, gracias a Dios fue algo muy diferente porque ya no era la persona que se seguía, sino salió un muchacho noble, que tiene corazón peruano bueno, que era un amigo que conoció en francés y le invitó a venir aquí a Lima. ¿Y lo poco que has conocido de Perú, qué te pareció? La cocina, deliciosa, es lo que más me ha gustado hasta ahora. Sí. Asimismo manifestó que en todo momento le brindaron las atenciones necesarias en la casa de Rosa Raquel Ruiz Ramírez, la mujer que acudió hasta la comisaría de Pamplona tras enterarse por los medios de comunicación sobre su desaparición. ¿La señora siempre te cuidó, señora? Sí. Estuvo bien en tu casa, todo, la estadía. Y es que Ruiz Ramírez albergó al adolescente de 17 años en su vivienda, ubicada en la avenida Buenaventura Rey, en Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores, desde que llegó proveniente de tierras aztecas. Shey llegó al Perú la noche del 3 de mayo. La menor habría usado un pasaporte y visa legalizados por sus propios padres, pero con la intención que pueda viajar a los Estados Unidos para seguir un curso de verano en la Universidad de California. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante.
En el Ministerio de Turismo, Sector Primario, Transporte y Cultura se están haciendo reducciones para así llegar a un presupuesto según lo indicado por el ministro Otmar Oduber. Se conocen detalles del estadio inaugural del Mundial 2014.